Bienvenidos a probablemente nuestro webinario más popular aquí en LiveWave. Pues estamos muy emocionados de que estén aquí y de que también podemos tener la oportunidad de compartir esto con ustedes. Y ahora es mi oportunidad también presentar a nuestro orador principal el día de hoy, que todos conocemos y queremos, nuestro CEO y fundador David Schmidt. Bueno, hace años cuando empezamos a pensar en el nombre, fue más o menos por ahí de 2006 y 2008, cuando estábamos hablando sobre esta línea de productos que de hecho empezó con esta idea, ¿no? De, bueno, ¿por qué la gente tiene que envejecer de inicio, ¿no? Conforme empezamos a ver la dirección, incluso en ese momento las cosas, pues, en las que estaban llevando todas las direcciones, pues era esta idea de que empezábamos a ver cómo se podía extender la vida en los mamíferos en más de un 30%, de 30 a 40%, y también en algunas bacterias la extensión de vida era de 300, de 400%. Entonces se convirtió en algo bastante claro, bastante evidente, incluso a inicios de los 2000, que veríamos entonces en algún punto el inicio de esta idea en la que tal vez en el futuro, pues la gente podría empezar a decidir si es que querían envejecer o no. Entonces, por eso fue que también le pusimos a una línea de producto YH y tuvimos mucha diversión con eso a lo largo de los años, pero ahora ha habido algunos nuevos desarrollos conforme, esto ya tiene casi 20 años que sucedió. Y casi 20 años después, pues definitivamente estamos empezando a ver este punto en donde los científicos, incluso también ya en una parte pues más general, se está prediciendo que la inmortalidad biológica al menos está al alcance. Ya sea que eso sea algo bueno o no, pues eso habrá que verse o quedará pendiente, pero creo que podemos estar de acuerdo en que si tenemos una sociedad en donde la gente es joven y saludable, eso lo que significaría es que, a menos de que tengas un accidente, probablemente nunca tendrías una enfermedad crónica, como por ejemplo el cáncer, la diabetes, el Alzheimer, etcétera, este tipo de enfermedades. Entonces, la ventaja para nuestra sociedad, por supuesto, es que nosotros podemos reducir algunos de los costos de cuidados de salud. La gente puede seguir estando saludable y funcional durante mucho más tiempo, y también esto sería un beneficio impresionante. Entonces, por supuesto que hay muchos retos a la hora de lidiar con todas esas cosas, pero definitivamente es algo muy emocionante. Bueno, y me parece que el mensaje está saliendo, porque cuando empezamos a ver un poco la dirección en la que LiveWave está yendo justo ahora, estamos viendo mes tras mes que tenemos resultados maravillosos con el número de personas que se están viendo impactadas y el reto que de hecho surge también con el tamaño de crecimiento que estamos viendo, pero es muy emocionante. Sí, definitivamente, nosotros seguimos definitivamente teniendo más y más testimonios muy extraordinarios y a mí lo que me emociona muchísimo en mi trabajo aquí es poder ver que a nuestros miembros a lo largo de todo el mundo se benefician de nuestros productos, y por supuesto que vemos algunas cosas extraordinarias sobre esa parte de renovación de juventud. Entonces, de eso voy a estar hablando el día de hoy cuando estamos hablando de verse y sentirnos jóvenes. Hay algunos miembros que puede ser que tengan estos efectos que, por supuesto, no son más que extraordinarios. Algunas personas en una cuestión de meses, de 6 meses de utilizar los productos, específicamente el X39, empiezan a verse 10, 20 años más jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ahondar en todo eso con un poco más de detalle para verdaderamente revisar cómo es que la gente envejece, cuáles son algunos de los factores que hay que tomar en cuenta también, y finalmente también cuál es el plan de acción, es decir, qué es lo que la gente puede hacer hoy para poder obtener los mejores resultados con nuestros productos y obviamente también tener la mejor calidad de vida posible. Me encanta eso, y sobre todo porque el concepto, de tener este plan de acción, me parece que también es muy bueno, sí, aprender todo, pero saber qué hacer creo que definitivamente es vital. Entonces, bueno, pues me gustaría darte la palabra para que ahondemos en esto de fondo. Y también tú lo mencionaste, de hecho, también anteriormente el día de hoy, que este es uno de los temas que más te gustan, el antienvejecimiento. Entonces creo que sí, definitivamente es muy emocionante, y tener la oportunidad de escuchar directamente de ti es maravillosa. Entonces, bueno, te doy la palabra y con eso vamos a poner muchísima atención. Muchas gracias, Garrett, lo aprecio. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Es maravilloso que pueda también tener la oportunidad de pasar un poco de tiempo con ustedes, y definitivamente estoy ansioso de usar
pasar este tiempo juntos y conforme empezamos a meternos en este tema, digo, no nada más de el anti-envejecimiento, sino también de la reversión del envejecimiento, tal vez podemos empezar con una analogía muy sencilla que nos pueda ayudar a entender verdaderamente qué es lo que sucede en el cuerpo humano conforme envejecemos. Ahora, debido a que yo soy una persona, digo, soy un hombre, pues a mí me encantan los deportes de automóviles, específicamente, digo, me gustan todos los deportes, pero específicamente los de autos. Entonces, cuando pensamos en el hecho de tener un coche, vamos a suponer que después de que ya lo manejaste durante un tiempo, probablemente se activa una luz del motor y entonces esa luz te va a decir que tu coche a lo mejor se está sobrecalentando o necesita aceite o tal vez es momento de hacerle un cambio de aceite. Puede ser que haya algún otro tipo de indicador, una luz que a lo mejor dice que necesitas más gasolina, pero tiene sistemas, es decir, son sistemas electrónicos hoy en los coches que se comunican contigo con respecto a cuáles son las funciones del motor y por supuesto qué es lo que hace el motor en el coche. Bueno, pues eso es lo que permite que pueda seguir adelante. Ese motor tiene entonces que utilizar combustible. Estamos obviamente familiarizados con utilizar gasolina, diésel, etcétera, en los automóviles, pero eso únicamente es una parte de la ecuación. La otra mitad de la ecuación es que necesitamos oxígeno también en la atmósfera para poder combinar con ese combustible líquido para poder hacer que haya esta energía. Entonces, conforme envejece el automóvil, el desempeño tiene una disminución. Esto puede ser que a lo mejor ya haya estado incluido en cómo fue fabricado o a lo mejor que haya un desgaste por el hecho mismo de que el coche va envejeciendo y entonces disminuye su desempeño. Por lo tanto, si nosotros podemos limpiar el motor, podemos reemplazar algunas partes que ya están desgastadas, podemos hacer que entonces ese coche pueda desempeñarse mejor. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el cuerpo humano? Probablemente es obvio, pero bueno, vamos a platicar de eso. Hay una relación entre cómo es que el auto se está comunicando contigo y la función del motor. Entonces, en el cuerpo humano vamos a tener retroalimentación de nuestras células. Vamos a saber que si algo está pasando con nuestro cuerpo, si algo está mal o no, de acuerdo a esta retroalimentación, que puede ser como algún tipo de molestia o de dolor. Ahora, el motor de nuestras células es la mitocondria. Conforme nosotros vamos envejeciendo, la función de la mitocondria va a tener un declive, entonces ya no producimos tanta energía. Esto quiere decir que entonces vamos a pues tener un poco más de lentitud y nos vamos a cansar y nos podemos fatigar, pero hay cosas que podemos hacer para poder reparar la función de la mitocondria y de alguna manera reemplazar estas partes que están desgastadas y optimizar el combustible que tiene la mitocondria. Esto lo que va a significar entonces es que no nada más vamos a tener más energía, sino que también vamos a cambiar ese mecanismo de retroalimentación en el cuerpo. Esto lo que quiere decir es que debido a que el motor está funcionando mejor, entonces nuestros cuerpos piensan que nuestras células son más jóvenes y más saludables. Entonces la expresión de genética cambia. En otras palabras, esto es una fórmula para revertir la edad de las células, para poder hacer que las células funcionen como células más jóvenes y más saludables. Y es muy emocionante porque antes se creía que cuando nacemos íbamos a envejecer y después nos íbamos a morir, ¿no? Esa siempre fue la creencia de acuerdo a la biología, pero ahora nosotros sabemos que pues este no es el caso, que utilizando la epigenética podemos comunicarnos con las células y podemos cambiar la manera en la que se comportan, podemos cambiar también la manera en la que se ven y en la que se desempeñan. Entonces son definitivamente tiempos muy emocionantes. Ahora, voy a compartir mi pantalla. Y primero que nada, vamos a
a lo mejor a saltar 7 años hacia el futuro. Esto apenas apareció la semana pasada, lo vamos de hecho también a publicar en nuestras redes sociales, pero esto es de Rain Kurzweil, que de hecho yo estuve en un libro con él. Es un científico muy bien conocido, es futurista y él cree que en algún punto, me parece, creo que también estuvo a cargo de la tecnología en Google y también tiene varios premios científicos de diferentes presidentes estadounidenses. Entonces, sí, definitivamente tiene mucho reconocimiento. Ahora tiene 75 años, pero él cree que para 2030 los seres humanos van a poder lograr la inmortalidad práctica a través de la tecnología. Y esto ya está basado, de hecho, en algunos hechos tecnológicos que existen y está avanzando. Básicamente es la idea de que nosotros le podemos inyectar a nuestros cuerpos unos robots a escala nanos, que son de un rango a lo mejor de 50 a 100 nanómetros y que pueden reparar el daño. Ahora, yo personalmente digo, debido a que soy un fan de Star Trek, me parece que no quiero necesariamente que haya estos robots a escala nano en mi cuerpo, ¿no? Sinceramente, yo voy a respetar el cuerpo que Dios creó y lo voy a dejar puro. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría más bien trabajar con las leyes de la naturaleza en este sentido. Y nosotros sabemos que la Biblia habla de cómo la gente tenía esperanzas de vida de cientos de años. Entonces, en realidad, sí hay un medio natural para poder revertir el envejecimiento y para poder estar joven durante más tiempo. Es decir, no lo tenemos que hacer al ponernos robots en el cuerpo, pero el punto de mostrar esto es que ahora mismo esta es una idea ya bastante común y es un concepto bastante común también de que vamos a poder revertir el envejecimiento y extender la vida por cientos de años. Entonces, no necesariamente es ciencia rara de la que estamos hablando ya. Entonces, vamos a tomar un vistazo de todo esto. Vamos a desglosarlo para poder tratar de entender bien cuál es el problema. Y la manera en la que podemos hacer esto es de entrada revisando la mitocondria. Ahora, ha habido muchas diferentes teorías, muchos diferentes conceptos con respecto a cómo está envejeciendo el cuerpo humano. Está la teoría de los telómeros, en donde conforme los telómeros se van haciendo más cortos, entonces dejan a dividirse, es decir, las células se dejan de dividir y por lo tanto ya no se pueden producir más células nuevas. Y sí hay cierta validez con respecto a este concepto basado en los telómeros para el envejecimiento. También hay una teoría del reloj genético que básicamente quiere decir que las células están preprogramadas para morir, digamos, en un momento específico. Y todavía hay algunos otros conceptos y básicamente se basan en la mitocondria, aparte de muchas otras cosas. Pero bueno, es suficiente decir que debido a que las mitocondrias son responsables para poder crear energía en las células y el ATP, así como algunas otras moléculas, es una especie de divisa que es la que utilizan nuestras células. Pues si nosotros no podemos crear el ATP o la cantidad de energía que nuestras células están empezando a tener como declive, eso va a tener un impacto negativo obvio en nuestra calidad de vida. Pero lo que básicamente estamos diciendo aquí es que no nada más hay un declive de energía de las mitocondrias y que eso es lo único que afecta la calidad de vida, sino que también afecta la edad de la célula. Entonces, en otras palabras, si nosotros podemos mejorar la función mitocondria, entonces no nada más podemos mejorar nuestra calidad de vida, sino que también podemos convertirnos en personas más jóvenes y más saludables a lo largo del proceso. Entonces, este artículo, en caso, si ustedes quieren tener un entendimiento de cuál es el papel del envejecimiento de la mitocondria, pues este es un artículo bastante bueno, es muy básico para poder revisarlo un poco más a fondo. Ahora, puede ser que haya un concepto sencillo aquí, que es el que me gustaría mencionar, y regresa un poco a la analogía que les decía del automóvil. Entonces, cuando le estamos poniendo gasolina o diésel a nuestros coches, también necesitamos que haya oxígeno.
Las células humanas son muy similares en ese sentido. Es decir, que necesitamos combustible, por lo tanto, esto sería pues proteínas, grasas, carbohidratos y también oxígeno para de esa manera poder producir energía. Obviamente es más complicado que eso, porque pues al final de cuentas también necesitamos que haya enzimas, necesitamos que haya diferentes cofactores como por ejemplo algunas vitaminas, que todas en conjunto facilitan este proceso del intercambio de energía en las células. Pero aquí la idea básica es que necesita haber una presencia de combustible, tiene que haber una presencia de oxígeno y también necesita haber antioxidantes y tiene que haber también un equilibrio entre los antioxidantes y el oxígeno. Entonces, si nosotros queremos mejorar la función mitocondria, necesitamos también tener el combustible correcto y suficiente oxígeno y también antioxidantes para proteger todo el proceso. Ok. Entonces, vamos a tomar un vistazo con respecto a cuáles son algunas de las razones por las que nuestras células van a envejecer. Y una de estas razones por acá es el estrés. Y esto pudiera ser un estrés ya sea físico o emocional. Y también es muy importante saber que cuando estamos hablando de estrés, de hecho, podríamos tener buen estrés en el cuerpo. Normalmente no lo pensamos de esa manera. Normalmente pensamos que el estrés es algo malo, pero nada más para darles un ejemplo. El ejercicio es un estrés benéfico. Definitivamente sí, se puede hacer ejercicio en demasía, pero cuando estamos hablando como de algo como por ejemplo el entrenamiento de resistencia y hacemos este tipo de entrenamiento varias veces a la semana, este es un tipo de estrés benéfico, porque lo que va a hacer es que va a llevar a que haya algunos cambios positivos en nuestra expresión genética. En otras palabras, hacer ejercicio hace que estemos físicamente más jóvenes. Ahora, otro estrés positivo que también puede haber en el cuerpo sería el ayuno intermitente o también la restricción calórica. Entonces, en otras palabras, si nosotros estamos reduciendo la cantidad de alimento que comemos, este sería un estrés, sí, en el cuerpo, pero provocaría algunos cambios benéficos en nuestra expresión genética que a su vez nos llevaría a tener una vida más larga y más saludable. Entonces, cuando estamos hablando de estrés, no necesitamos pensar completamente como que es algo negativo, porque sí puede ser algo positivo, pero en este caso cuando estamos hablando de estrés crónico y la relación que hay con el envejecimiento, obviamente estamos refiriéndonos a esto como algo negativo. Entonces, si trabajas durante muchas horas, tienes estrés en casa, a lo mejor también tienes algún tipo de enfermedad crónica, pues obviamente esto va a poner a tu cuerpo en un estado de estrés crónico y el resultado de esto es que va a llevar a que haya un estado prolongado de niveles elevados de inflamación y también de niveles elevados de estrés oxidativo. Y a su vez, esto lo que va a hacer es dañar el ADN y también el tejido saludable y por lo tanto va a llevar a la enfermedad. Entonces es un concepto bien importante el que tenemos aquí. Conforme estamos hablando de vernos y de sentirnos más jóvenes, necesitamos tener herramientas para poder manejar el estrés día a día. Entonces, esto puede ser cosas como, por ejemplo, incorporar la meditación, dormir mucho, también estar hidratado, hacer ejercicio. Este tipo de cosas van a ayudar a que podamos manejar el estrés y por supuesto también tenemos los parches de LifeWave que vamos a hablar de ellos, pero sí es importante entender que el tener estrés en la vida diaria y no manejarlo va a contribuir a acelerar el envejecimiento. De eso no hay ninguna duda. Entonces, aquí hay otro artículo sobre este tema
No es un ensayo clínico como tal, pero sí hace referencia a algunos estudios que se han hecho sobre el estrés y el envejecimiento. Y en este caso, pues lo incluí en caso de que quieran leer un poquito más con respecto a este tema. Y también tiene algunos tips para poder manejar el estrés, que bueno, son algunos de los que ya estuvimos platicando. En otras palabras, pues sí, básicamente la intención es dormir bien, tener una alimentación saludable, hacer ejercicio regularmente, meditar. Todas estas cosas pueden ser utilizadas para poder manejar el estrés, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de dos cosas que puedes implementar en caso de que no las estés haciendo, tendrías que estarlas haciendo. Y digo, por supuesto, en LifeWave nosotros queremos que la gente tenga una alimentación saludable, que se ejercite, esté hidratada, tome suplementos en el momento en el que sea necesario para poder sentar las bases. Y nosotros sabemos que al hacer todas estas cosas no vas a revertir el envejecimiento, pero si no haces estas cosas, no hay tampoco un cimiento, unas bases para poder revertir el envejecimiento. Entonces es muy importante que trates de crear un programa para ti de ejercicio, de una alimentación saludable, de poder descansar, estar hidratado y después entonces vas a poder tener mucho mejores resultados a la hora de utilizar los parches. Pero aquí lo que quiero mencionar rápidamente y que también quiero que revisemos es que están los beneficios obvios del ejercicio, ¿no? Que implica que pues obviamente podemos mejorar y mantener la densidad ósea, también se puede mejorar la fortaleza, la fuerza de una persona, su resistencia, te ves mejor, te sientes mejor, reduces el riesgo de cáncer, de enfermedad cardíaca, de diabetes, pero el entrenamiento de resistencia, por ejemplo, levantamiento de pesas, también hacer ejercicios con el mismo cuerpo corporal, el peso corporal, todos estos van a tener un cambio benéfico en la expresión genética. Entonces, en otras palabras, el hecho de que hagas ejercicio regularmente puede influir más o menos a lo mejor en 78 genes en el cuerpo y puede hacer que estén en un estado más saludable, más joven. Ahora, hay miles de genes, obviamente. Entonces, a lo mejor activar 78 genes a lo largo, digo, a través del entrenamiento de resistencia puede ser que no suene a que son muchos, pero sí hace una diferencia importante. Entonces, este estudio estaba revisando justo este punto, qué es lo que tiene como efecto el ejercicio en el ADN, que tiene pues todo este proceso que lo regula. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos beneficios que esto tendría? Este estudio muestra que efectivamente hay una correlación directa entre un programa de por vida de ejercicios y también la manera en la que envejecemos. Entonces, sí, el ejercicio ayuda a activar los genes que están asociados con la juventud. Eso es súper importante. Esa es una herramienta, por lo tanto, que tendrías que estar utilizando, el ejercicio regular. Ahora, otra herramienta que también podrías estar utilizando como parte de tu programa regular es algo que a mí me encanta hacer y estoy hablando del ayuno intermitente. Y también se puede conocer como el comer de manera restringida. Y yo personalmente preferiría reducir la ventana de tiempo en la que como en lugar de contar calorías. Ambas son estrategias efectivas y también son estrategias que están comprobadas para aumentar la esperanza de vida. Entonces, en otras palabras, el consenso científico hoy en día es que la restricción calórica aumenta la esperanza de vida. Y de hecho, hay diferentes razones para esto. Pero también estás conservando algunos recursos en las células. Por ejemplo, estás conservando antioxidantes. A lo mejor no necesariamente estás poniendo tanto estrés oxidativo, la demanda no necesariamente es tan alta de energía cuando estás consumiendo menos calorías. Entonces sí, tiene sentido de por qué alargaría el tiempo de vida. Ahora, el ayuno intermitente es cuando vamos a suponer que únicamente vas a comer dentro de una ventana de 8 horas o a lo mejor de 6 horas. Cualquiera que quieras escoger. Entonces puede decir que tú a lo mejor te saltas el desayuno, puede ser que te tomes un café o un té sin leche, sin azúcar, sin ningún tipo de endulzante.
y a lo mejor estás comiendo entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche o cualquiera que sea la ventana de tiempo que funcione para ti. Pero aquí la idea es que esta es una herramienta para ayudar a manejar nuestra composición corporal. Es decir, podemos reducir grasa corporal, podemos también tener una mejora en nuestro perfil hormonal. Entonces, por ejemplo, para los hombres que participan en el ayuno intermitente, entre más tiempo ayunas, más alta es la testosterona y también los niveles de la hormona de crecimiento. Y también tenemos un cambio positivo en la expresión genética. Entonces, el ayuno intermitente nos ayuda a vernos y a sentirnos más jóvenes. Y no nos cuesta nada. De hecho, es totalmente gratis y es seguro y es natural. Y este es el Instituto Salk. Y vamos a ver lo que encontraron. De hecho, ellos encontraron que el ayuno intermitente regula la expresión genética a lo largo de 22 regiones del cuerpo. Entonces, simple y sencillamente, al incorporar esta herramienta en tu vida diaria, vas a poder reducir tu riesgo de enfermedad y mejorar tu salud y también tu calidad de vida. Ok. Ahora, vamos a seguir adelante. Vamos a ir para acá y vamos a revisar cuáles son algunas de las estrategias para revertir el envejecimiento de la mitocondria. Hay varias cosas que se pueden hacer para lograr esto. El ejercicio es una de ellas, el ayuno intermitente es otra, pero ¿cuáles son algunas otras formas en las que podemos mejorar la función mitocondria? Bueno, definitivamente se ha demostrado que también se pueden hacer con los parches de LifeWave, porque de hecho esa fue uno de nuestros primeros estudios, el doctor Sharon Berger, que muchos de ustedes probablemente conocen, una persona maravillosa, una autoridad mundial en terapia de ozono, que muchos de ustedes seguramente saben que yo soy fan de este tipo de terapia. Y bueno, pues hizo un estudio con nuestros parches Energy mostrando que en 20 minutos de ponérselo al cuerpo teníamos una mejora del 23% en la función mitocondria. Ahora, nutricionalmente también hay cosas que se pueden hacer. Este es de la revista Life Extension o Extensión de Vida. Y bueno, insisto, este es un artículo muy bueno que también se puede leer para tratar de tener un poco de diferentes perspectivas al respecto. Y aquí básicamente están hablando de cómo se pueden utilizar diferentes nutrientes, como por ejemplo la coenzima Q10 o PQQ, que de hecho también esta última aumenta la mitocondria en la célula. Pero si estás haciendo ejercicio, estás haciendo entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de resistencia aumenta el número de mitocondria en la célula. Entonces no necesitas este tipo de nutrientes. Ahora, no todo mundo necesariamente va a tener esta deficiencia de la coenzima Q10. Está hecha en el cuerpo y digo, con una alimentación saludable puede ser que eso se resuelva o no por sí mismo, pero bueno, de cualquier manera, este también es un artículo bastante interesante sobre la teoría mitocondria del envejecimiento. Entonces, esto nada más es para que ustedes lo tengan de referencia. Ok, ahora vamos a irnos para acá. Este tiene que ver con la conexión entre la función mitocondria y la enfermedad. Ahora, yo voy a ser muy claro en este sentido de que nosotros no hacemos ningún tipo de afirmaciones con respecto a nuestros productos y el hecho de que traten o prevengan enfermedades. Y la razón por la que lo estoy mencionando es porque este es trabajo que ha hecho el doctor Bruce Ames y uno de sus descubrimientos es que los nutrientes, acetilcarnitina y el ácido alfa-lipoico, lo que van a hacer es que van a rejuvenecer la mitocondria. Y en algunos de estos descubrimientos se vio que si se toman estas células más viejas, digamos, y se le da el ácido alfa-lipoico, entonces podemos hacer que en parte puedan empezar a funcionar como células más jóvenes y más saludables. Hay algunas limitaciones en este enfoque y el X39 definitivamente es mucho mejor que estos nutrientes a la hora de hacer esto. Pero este fue un descubrimiento pues ya de hace mucho tiempo, pero es importante porque entonces se muestra que efectivamente sí es posible utilizar la nutrición para cambiar la manera en la que se desempeñan las células.
células. Y en el proceso, al poder hacer que haya células más jóvenes y más saludables, definitivamente ayuda también a prevenir las enfermedades relacionadas a el envejecimiento. Entonces, en otras palabras, conforme más envejecen, nuestras células son más susceptibles a las enfermedades. Incorporamos algunas de estas estrategias de las que estamos hablando y hacemos que la mitocondria esté empezando a hacer que las células funcionen como células más jóvenes y más saludables, entonces estamos reduciendo nuestro riesgo de enfermedad. Entonces, el doctor Ames encontró en este estudio que al utilizar la silocarnitina y el ácido alfa-lipoico era una manera de hacer esto. Ahora, ya viene el verano casi, bueno, próximamente, y muchos de ustedes van a estar a lo mejor interesados en de perder un poco de grasa corporal. Definitivamente el ejercicio, el ayuno intermitente va a ayudar a que puedan hacer eso con su cuerpo, pero también conocí a un científico hace como 20 años que estaba haciendo trabajo con ácido alfa-lipoico y otro beneficio de esto es que también ayuda a equilibrar el azúcar en sangre. Entonces, si se toma este nutriente, estamos hablando de 400 miligramos de 3 a 4 veces al día, se va a equilibrar los niveles de azúcar en sangre y esto tiene un efecto de reducción de grasa corporal. Entonces, para aquellos de ustedes que conforme vaya a llegar el verano, si quieren a lo mejor perder un poco de grasa corporal, pues bueno, este sería una manera muy buena de hacer eso, de apoyar sus metas. Ok, entonces ahora vamos a hablar de otro estudio que hicimos por acá. Bueno, una vez más, esto está revisando esta teoría del envejecimiento de la mitocondria. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver muchísimo a detalle, que de hecho creo que este ya lo habíamos visto, entonces lo voy a cerrar. Ok, vamos un poco más allá ahora y vamos a hablar sobre la extensión de vida y la reversión de envejecimiento y cómo es que tal vez podemos llegar ahí. ¿Qué tipo de evidencia tenemos de que esto pueda ser posible? Bueno, vamos a empezar con el glutatión. El glutatión es el antioxidante corporal maestro, se encuentra casi en todas las células y nos ayuda también a regular el estrés oxidativo en el cuerpo y muchísimos estudios se han hecho sobre glutatión para mostrar su seguridad y su efectividad. Y una de las cosas que sabemos ahora es que cuánto tiempo vives está directamente correlacionado con los niveles corporales de glutatión. Entonces, sí, definitivamente tiene que ser algo muy importante. De hecho, la gente que llegó a vivir más de 100 años de edad tenía niveles bastante elevados de glutatión. ¿Por qué es esto? Bueno, vamos a regresar una vez más y vamos a ver el ejemplo de cómo es que nuestras células producen energía. Tomamos combustible. Entonces estamos hablando a lo mejor de los alimentos, proteínas, grasas, carbohidratos. Esto se combina con el aire que respiramos, es decir, el oxígeno. Esto produce energía y en el proceso de que se haga esta energía o se cree, nosotros generamos químicos oxidativos. Ahora, si nosotros no tenemos antioxidantes para neutralizar esos productos de desecho del metabolismo, entonces esos químicos oxidativos lo que van a hacer es dañar las células. No sorprende que pues, se ha encontrado que el glutatión va a proteger el ADN de ese daño. Entonces, si tú mantienes tus niveles de glutatión elevados, no nada más va a hacer que eso proteja tus células de daño, sino que incluso puedes reparar y puedes fomentar esa reparación de las células antes de que se vean afectadas. Entonces, el glutatión es increíblemente importante. Después de la pandemia, hemos aprendido que tomar el suplemento NAC, que de hecho es un precursor del glutatión, es bastante efectivo para poder reducir los síntomas del COVID-19. Entonces, incluso ahora que ya estamos prácticamente
dando por terminada la pandemia, probablemente recordarán que pues sí, efectivamente, si no tienen una dieta rica en cisteína, entonces si no comen huevos o carne o a lo mejor lácteos como parte de su alimentación, van a necesitar un suplemento de NAC para poder asegurarse de que están obteniendo esta molécula que es precursora para poder producir glutatión. Ahora, si toman este suplemento de NAC, puede ser que vean un aumento del 14% de glutatión. Se toma 2 veces al día. Si es así, pues entonces habrá un aumento de 40%. Con nuestros parches, bueno, estamos hablando de otra cosa completamente, 200, 300%, y bueno, eso lo vamos a ver en un poco después. Pero aquí lo que es emocionante de esta información es que este es un estudio que muestra que esta es una manera en la que los mamíferos pueden extender la vida por 24%, que digo, es bastante bueno. Eh, si vamos a llegar a lo mejor a 100 años y a lo mejor son otros 24 años de edad, pues definitivamente creo que muchos de nosotros sí aceptaríamos. La carnicina muestra que también puede mejorar la esperanza de vida de 30 a 40%. Entonces, esto significaría que vamos a extender nuestra esperanza de vida en un 50%. Digo, quién sabe, al final de cuentas, estas son herramientas relativamente nuevas, por lo tanto, no sabemos si efectivamente se va a traducir en eso. Pero definitivamente estas son maneras que no son caras y hay cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria que se sabe que mejoran nuestra salud, mejoran nuestra función inmunológica, mejoran también nuestra fuerza, cognición, resistencia y potencialmente puede tener un impacto en cuánto tiempo vivimos y la calidad de vida que tenemos. Entonces, este también sería otro buen estudio a revisar o otro buen artículo que también podrían checar. Ahora, no es sorprendente que el glutatión tiene un papel también cuando se trata de la mitocondria. Entonces, en mi trabajo sobre la reversión de envejecimiento, yo revisé diferentes cosas. Una de ellas era, bueno, yo quería entender exactamente cómo es que el glutatión afecta a la mitocondria y después también revisé algunas otras moléculas y el oxígeno y el ozono, etcétera. Entonces, en otras palabras, si nosotros estamos aumentando el glutatión, estamos aumentando los niveles de oxígeno, eso va a tener algún efecto benéfico en la expresión de genes, es decir, podemos utilizar esto entonces como un mecanismo junto con otras cosas como por ejemplo terapia de luz para poder tener un cambio benéfico en la expresión de genes y poder entonces regular algunas de estas, especies de retroalimentaciones. Bueno, esa era la pregunta y quiero explicarlo. Si vamos a elevar el glutatión y vamos a elevar la cantidad de energía que tienes en la célula, pero después no tienes suficiente oxígeno, vas a tener una retroalimentación negativa, que básicamente esto lo que quiere decir es que la mitocondria se va a apagar porque no puede tener suficiente oxígeno para aumentar la energía. Entonces, esto sería más o menos como si alguien le pone una papa, por ejemplo, en el escape del motor y entonces el motor empieza a ahogarse. Pudiera funcionar al revés también. Vamos a suponer que tienes muchísimo oxígeno, pero no tienes suficiente glutatión. Bueno, una vez más, estás teniendo una retroalimentación negativa y la célula dice, no, a ver, espérame, porque no puedo producir suficiente energía porque toda esta energía, toda esta producción de energía está dañando las células. Entonces yo tengo que apagar esa producción de energía. Por lo tanto, necesitamos tener el glutatión y el oxígeno. Los dos niveles tienen que estar equilibrados para poder tener salud mitocondria adecuada. Por eso es que esto es importante. Pero este es un buen estudio porque muestra esta relación que existe. Y bueno, una vez más, muestra también cuál es el papel del glutatión a la hora de proteger a la mitocondria y que efectivamente esto puede llegar a tener beneficios a muy largo plazo. Ok. Ahora vamos a llegar a otro nutriente que es la carnosina. Y muchas veces yo pienso con respecto a la carnosina como el nutriente que la mayoría de las personas no están utilizando o no están tomando y que definitivamente también tendría uno de los efectos más poderosos en el cuerpo. Especialmente aquí en Estados Unidos y bueno, también en México, la diabetes es un problema terrible. Y por supuesto que esto se debe
a niveles elevados de azúcar en sangre que daña a los nervios y a las células, que se llama glicación. Ahora, la carnosina es uno de los nutrientes poderosos que se han encontrado antiglicación. Básicamente, en otras palabras, lo que hace es proteger a las células del daño de tener estos niveles altos de azúcar en sangre, y también efectivamente puede hacer que los niveles de azúcar en sangre estén bajo control. Entonces, lo que a mí hizo que me interesara en la carnosina por ahí de 2006 fue que estaba viendo muchos estudios mostrando que la carnosina podía aumentar la esperanza de vida en ratones de 30 a 40%. Increíblemente, nunca envejecieron los ratones hasta el final de sus vidas. Entonces, imagínense lo emocionante que sería esto. Vamos a suponer que tú puedes llegar a vivir 140 años y no empiezas a envejecer hasta que tienes 135. Digo, creo que la mayoría de nosotros nos encantaría esa idea. Entonces, la carnosina se encontró que efectivamente lo que hacía era proteger los telómeros y evitaba que se redujeran o que se hicieran más cortos. Ahora, la carnosina es un dipéptido que está creado por alanina y histidina. Y la beta-alanina, este tipo de suplementos que apoyan estos niveles de carnosina, de hecho, son bastante accesibles. En otras palabras, si no necesariamente, se encuentra en la carne roja, la beta-alanina, entonces si no comes mucha carne, la recomendación sería un suplemento, 500 miligramos a 1 gramo al día, eso está bien y con eso es suficiente. Y eso se puede utilizar junto con nuestro parche de carnosina, que también tenemos algunos ensayos clínicos que vamos a ver en un minuto que muestran los beneficios de nuestro parche de carnosina. Pero aquí lo maravilloso es que podemos tener estas mejoras inmediatas porque mejora la cognición y también la fuerza, la resistencia, el agarre. Y como resultado, podemos tener este beneficio inmediato, pero al mismo tiempo estamos hablando de que está este otro beneficio a largo plazo anti-envejecimiento. Este es otro muy buen artículo en caso de que quieran leer sobre la función de la carnosina en nuestros cuerpos. Está también en Life Extension, en esta revista que les mencionaba. Muy bien. Ahora, por supuesto que en nuestro sitio web de LifeWave, este es nuestro nuevo sitio web. Entonces, si ustedes se van a la parte de investigación de producto, Product Research, se van hasta abajo, ahí pueden ver los ensayos clínicos. Hay algunos errores en el momento en el que estábamos migrando toda la información al nuevo sitio y se están corrigiendo esos errores. Entonces, en caso de que ustedes se den cuenta de que le dan clic a algo y no es el ensayo correcto o el estudio correcto, bueno, eso se está corrigiendo. Ok, entonces aquí hay uno de los ensayos que hicimos sobre la carnosina, y de hecho fue un estudio bastante interesante que hicimos con el doctor Sherry Greenberg y Humberg Nazarene, y nosotros utilizamos un escaneo en una técnica, y básicamente lo que queríamos encontrar en diferentes estudios parecidos queríamos saber si en un periodo de 2 semanas y después en un periodo de 30 días, ¿qué pasaría con las personas que utilizaban el parche de carnosina? Si podríamos validar si efectivamente habría un beneficio a corto plazo y también una indicación de que pudiera haber un beneficio a largo plazo anti-envejecimiento. Y eso fue exactamente lo que encontramos con esta técnica. Los resultados mostraron una mejora altamente significativa en el estatus fisiológico de los órganos. Entonces aquí, por ejemplo, pueden verse los valores PEN, 0.001 y 0.01. Entonces, en resumen, se puede leer aquí que lo que dice es que la hipótesis de que el parche de carnosina mejoraría la función de los órganos, pues era cierta. No hay necesidad entonces de decir que pues sería... esto sucedió bastante rápido también, aparte fueron nada más 2 semanas. Entonces sí fue un indicador bastante importante a la hora de revisar qué es lo que una persona podía esperar de elevar la carnosina en poco tiempo y después cómo sería que se utiliza esos datos para predecir qué es lo que sucedería también en un periodo de tiempo más largo. Ahora, otro parche del que pues no hemos hablado tanto tiempo va a regresar a un punto que habíamos mencionado anteriormente, y este es el parche Ion. Ahora, justo al principio de esta presentación,
hablamos sobre la importancia de manejar el estrés, ¿no? Que podía haber estrés positivo en la forma de ejercicio o de ayuno intermitente, pero el estrés crónico, ya sea que fuera estrés emocional o trabajar durante mucho tiempo, enfermedad, etcétera. Digo, esto lo que va a hacer es elevar los químicos inflamatorios, también los químicos oxidativos, y eso entonces va a provocar un daño a nuestro ADN y a nuestro tejido saludable y por lo tanto va a causar envejecimiento prematuro. Entonces necesitamos tener herramientas y técnicas para poder hacer que el estrés esté bajo control. Entonces una de las cosas que nosotros encontramos y trabajamos con la doctora Tom and Helen Betsinski. Este fue en un ensayo que hicimos muy al inicio. De hecho, en ese momento se llamaba el parche X15, pero encontramos que este parche ION reducía el estrés. Aquí hay otro estudio que hicimos, en este caso se publicó, digo, una vez más era sobre el parche ION y también en el sistema nervioso y bueno, por cuestiones de tiempo, digo, aquí nada más la hipótesis era que utilizar el parche durante 20 minutos y que eso iba a provocar que se redujera el estrés, eso también fue cierto al final y después hicimos otro estudio también apoyando, sustentando el primer estudio que hicimos para mostrar que si tú utilizas el parche ION, eso lo que provoca es que pone a tu sistema nervioso en un estado de equilibrio y te va a ayudar a manejar el estrés en tu vida diaria. Entonces, si nosotros podemos manejar el estrés de esta manera va a ser un paso muy importante hacia adelante para ayudar a proteger nuestra salud y, por supuesto, proteger a largo plazo todo el cuerpo y obviamente tener el tipo de resultados que nosotros quisiéramos tener para un programa anti-envejecimiento. Y bueno, voy a regresar a esto en un momento. Y después también en el 2005 empezamos a hacer algunos estudios con respecto al parche de glutatión. Y digo, ya cubrimos un poco la importancia que tiene elevar los niveles de glutatión y sí recomiendo que en caso de que no hayas revisado tu alimentación, que sí es necesario tomar un suplemento de NAC, se haga. También es importante tener cisteína, pero lo que nosotros encontramos en nuestras investigaciones internas al utilizar diferentes pruebas de sangre y de orina es que en la orina la cantidad de metales pesados que se quitaron del cuerpo aumentó. En otras palabras, si se utiliza el parche de glutatión, la cantidad de mercurio que sale del cuerpo aumenta. Si se utiliza el parche de glutatión, también los niveles aumentan de glutatión. Esto lo podemos ver aquí. Si vemos la línea base, algunas personas tuvieron unos resultados increíblemente buenos que fueron de 1939 a 10,000 y 10,000 de hecho fue el nivel más alto en el equivalente. Entonces, muchas personas aquí pueden experimentar aumentos de 200, de 300%, simple y sencillamente dentro del primer día de utilizar el parche de glutatión. Entonces, sí, definitivamente es mucho más de lo que se podría obtener con un suplemento. Ahora, aquí hay otro estudio que hicimos con la doctora Lisa Tolley. Y bueno, pues una vez más, este estudio muestra que el parche de LifeWave aumenta los niveles de glutatión. Entonces, bueno, pues una vez más, esta sería una manera importante en la que se puede desintoxicar el cuerpo y mantener los niveles de glutatión elevados. Y también, pues obviamente esto tiene un efecto importante a largo plazo en la manera en la que envejecemos y en algún punto, obviamente, pues podemos llegar a tener reversión de envejecimiento. Muchísimas gracias por compartir esto. Ha sido un tiempo maravilloso que pasamos con contigo, así como con todos los demás. Gracias por estar aquí y bueno, buscamos verlos muy pronto. Gracias, Garrett. This with you as well as with everyone else in the car. Thank you all for being here, and we look forward to catching up with all of you very soon. Thanks. Thanks, Garrett.